Bien, muy buenas noches, apreciados participantes. Vamos a esta última sesión de nuestro seminario Redacción y Construcción de Pruebas Digitales. En esta oportunidad y en esta última sesión vamos a hacer práctica, ¿no? Y antes de esa práctica vamos a visualizar algunos modelos que puedan servirnos de orientación, de ideas para configurar nuestros diseños digitales de evaluación y que no necesariamente son solo pruebas en sentido estricto de pregunta y respuesta, sino también de actividades que podamos de alguna forma incorporar en el desarrollo de la evaluación de aprendizajes. Tenemos enfrente la construcción ya generada de una prueba aplicada a estudiantes de 12º grado de español. Sí, lo siento, Guira, ya voy a hacerles visible la clase anterior, la sesión anterior grabada. Me distraje, sobre todo por otra clase que son los jueves y otras que son los viernes mucho más temprano, y me distraje. Creo que fue una distracción imperdonable, pero resarcir, la verdad. Fíjense, en esto que ven, hay aspectos que son de forma. No quisiera invertir tanto tiempo en ellos, sin embargo, recuerden, o por lo menos sepamos, que en este icono que se llama tema o personalización de tema, que es como una paleta de pintor, usted puede establecer esos colores que ve. En principio, el encabezado se le puede subir una foto bien subida expresamente, como las van a ver en otras que ya les voy a mostrar, o buscada en la internet. También puedo con ello, eso lo hace automático, ¿ok? Este color rojo pasa por dos razones. Una, cuando yo subo la imagen, bien porque la suba o bien porque la escoja, repito, en la paleta de colores acá, en la parte de encabezados, cuando yo escojo la imagen, él por inteligencia artificial sugiere unos colores. Usted decide si se queda o no, y son los que tiene aquí a la mano derecha que estoy señalando. Él ve los colores que aparecen o los colores que más sobresalen en la imagen, repito, sea que usted la suba expresamente o sea porque usted la decide de internet, y lo que usted puede escoger es cuál es el color que quiera que prevalezca. Si yo quiero verde y escojo verde, fíjense cómo esta raya se colocó en verde. Lo cierto es que cualquier color que yo tome de esa paleta de la derecha va a combinar con la imagen, ¿no? Eso, para que lo sepamos, esto es algo más de forma, pero sin embargo, sirve, ¿no? Decía que de este proyecto es un proyecto de redes sociales. Hemos hecho, de hecho, hace poco una publicación de él porque se ha convertido en un estudio, ¿no? Cómo los estudiantes de 12º grado trabajaron el área de literatura universal utilizando Twitter. Utilizamos Twitter y cada uno de los estudiantes asumió un rol, era un juego de roles, a partir del autor que se les asignaba. Entonces, alguno fue Gabriel García Márquez, otro fue, no sé, Christiansen, u otro fue Homero, algún autor tanto de la antigüedad como de la era contemporánea, y al tomar ese autor, el estudiante tenía que organizar toda la información en función de las características del personaje y de sus obras más representativas. Dicho eso, el estudiante entonces se enfrentaba a lo siguiente. Esto era una base de datos. Esta era su prueba trimestral, que al final lo que quería era hacer el cierre del trimestre y del proyecto. Entonces, esto es una base de datos del proyecto trimestral, Literatura Universal en Redes. Rellena el siguiente formulario, cuide el uso de mayúscula y sea preciso en los datos que suministra, por favor. Solo puedes contestar desde tu correo institucional, un poco para preservar que el estudiante hiciera la descripción. Quiero mostrárselo para que veamos otro tipo de prueba y otro tipo de uso del formulario digital. Entonces,
Yo puedo, a través de estos iconos por aquí, que ven a la derecha y que estoy de alguna manera reconociendo, usted puede importar preguntas. Si ya usted tiene formularios, usted puede traerse preguntas que ya hizo. Sencillamente le da a importar preguntas, escoge la prueba de donde quiere importar la pregunta y luego escoge, selecciona las preguntas que se quiere traer y se las trae completitas. Puede escribir un título o descripción, puede agregar imágenes, que es la que están viendo en pantalla, pueden agregar videos o pueden agregar secciones. Las secciones, para entendernos bien, las secciones son páginas, del examen, ¿no? Tantos, este examen tiene tantos folios. Bueno, cada folio es una sección en este caso. Yo agrego una imagen y sencillamente coloco el nombre del proyecto, el nombre del estudiante, el curso al que pertenece, nombre del autor asignado. Fíjense que son preguntas obligatorias. Nombre del autor asignado para verificar que corresponda a lo que yo asigné. El usuario de Twitter, es decir, cuál fue el usuario que creaste, cómo se llama el usuario, no el nombre que aparece, el usuario de Twitter. Y la obra principal o seleccionada para trabajar la infografía. De tal manera que puedes hacerse una base de datos evaluada. No tiene ningún tipo de evaluación en términos de nota, pero sí en términos de, como les diría, en términos formativos, ¿no? Para verificar y estructurar. Voy a otro modelo. Hay varios, no se preocupen. Son diversos. Vamos a algunos que son propios con preguntas, ¿no? Con preguntas ya variadas. Quiero bajar y mostrar lo siguiente. Por ejemplo, esto es una evaluación parcial de literatura antigua. Voy a mostrarles varias, a ver, que son tantas, ¿verdad? Ok. Un ejercicio de español. Un ejercicio básico. Después vamos a ir viendo de menos a más. Al cierre de nuestra unidad, realicemos el siguiente espacio disponible. Fíjense que me está haciendo un recordatorio solamente. El siguiente ejercicio. Vamos a responder cuál es el inicio de la literatura universal china, hebrea, egipcia, y revisa la literatura hebrea y romana y aplica el formato compara y contrasta buscando similitudes y diferencias. Esto no era una prueba parcial, era un ejercicio de cierre de unidad con dos preguntas sencillas. Una pregunta que necesito que ellos tengan suficientemente claro que cuándo se establecería el inicio de la literatura universal, al menos de esta estructura que aparece allí. Y luego la aplicación de la rutina de pensamiento compara y contrasta, buscando similitudes y diferencias entre esas dos literaturas. Dicho sea de paso, son 5 literaturas las que se estudian en esa unidad: la china, la hebrea, la egipcia, la romana y la griega. La griega va a ser evaluada de modo diferente porque no se evalúa aquí, sino que sobre la griega hacemos una evaluación de lectura específica. Lo que quiero afirmar con estos ejemplos es la variedad de uso con el que puedo tener el formulario, por una parte, y por otra parte, cuál es el propósito de ese formulario en términos de preguntas y en términos operativos. En este caso era una evaluación formativa. Terminando la sesión que cerraba la unidad, respóndeme estos dos aspectos, ¿sí? El compara y contrasta porque ya lo habían hecho en el aula, y esa pregunta, ¿cuál es el inicio de la literatura universal? Al menos de estas 3 opciones. Para saber si me prestaron atención, esto se llama en evaluación exit ticket, es decir, preguntas de cierre. Preguntas muy precisas que lo que quieren, lo que pretenden, mejor dicho, es cerrar un contenido, una unidad, una idea. Vamos con otro ejemplo.
Ok. Estos son talleres. Estos son talleres prácticos. Yo en la enseñanza del español afino mucho la posibilidad del desarrollo de la comprensión de la lectura. Y para eso ellos tienen talleres permanentes. Es decir, cada clase un taller. Y esto no necesariamente en pandemia. Ciertamente que también ya se daban en clases presenciales, solo que los estudiantes tenían posibilidad de usar dispositivos, dispositivos en el aula. Como teníamos pruebas, como teníamos talleres cada clase, entonces opté por esto con autorizaciones necesarias para que el estudiante pudiese usar dispositivos en ese momento y no gastar tanto papel. Y lo que pretendíamos era pequeñas lecturas que obligaran al estudiante a leer y contestar de modo directo, pero no de cualquier modo. Y a eso voy con los tipos de preguntas. Entonces, esto era una lectura. La lectura trata sobre lo que acontece en una oficina médica. Y sencillamente viene una lectura, por supuesto, pensada en el nivel de ellos, tomada de diversos autores que por su edad, estoy hablando de estudiantes, perdón, entre 17 y 18 años, pues quieren tienen ya un cierto nivel incluso de vocabulario, o se aspira que lo tengan. Entonces, inmediatamente tenían ellos que referirse a estas preguntas. Voy a ir una a una solo para que veamos lo que puede ser importante preguntar y que a veces no sabemos preguntarlo, porque creemos que hacemos una prueba y una prueba, 5 preguntas, y en esas 5 preguntas que a veces hago de modo improvisado, no atino a lo que yo quiero lograr. Ni siquiera vuelvo sobre las taxonomías, me voy a ver los niveles de comprensión, ¿no? Conocimiento, comprensión, aplicación. Al menos esos 3 niveles, al menos el tercero, que sería aplicación, es importante que podamos llegar en cada acción. Si vamos mucho más, que es análisis, que es evaluación, que es síntesis, todavía mejor, porque si ya llego a la creación, pues excelente. En la lectura, la palabra hurgó se puede sustituir por. Entonces, no es algo de memoria. No es algo de memoria, es algo de revisión del propio vocabulario del estudiante. Mientras más lees, eso se lo decimos nosotros a los estudiantes, ¿verdad? Y nos lo decimos a nosotros mismos y nos lo han dicho a nosotros. Mientras más lees, más referencias vas a tener a nivel de vocabulario, de palabras, y no vas a utilizar siempre las mismas 20, 30, 40 palabras a las que estás acostumbrado. Y eso denota cultura, ¿verdad? Nos los dicen. Bueno, si no lees, no puedes responder esa pregunta. Es que eh, ni abriendo Google, ni abriendo Google vas a tener la posibilidad de responder correctamente, porque es la palabra hurgó en el contexto de la lectura, que es lo que te pide. En la lectura, la palabra hurgó se puede sustituir por. Entonces, esto va en el 4º nivel de la taxonomía de Bloom. Ellos tienen que analizar el texto, el contexto y ubicar claramente dónde dice hurgó, con lo cual tengo que asegurarme que lo hayan leído, y al ubicar, perdón, dónde dice hurgó, en qué contexto se dice la palabra y por lo tanto, cómo la puedo sustituir. Porque además, en las opciones hay 2 opciones que se pueden parecer mucho. Entonces, fíjense cómo yo puedo en una prueba con una estructura objetiva procurar un análisis mayor del estudiante y sobre él pretender un aprendizaje. Seguimos. Según la lectura, la palabra raro se refiere a que fue difícil, que fue extraño, que fue escaso, que fue especial. Fíjense que hasta las opciones pueden parecerse y no es ninguna hecho con mala intención, absolutamente al contrario. La estructura de las pruebas indica que las opciones deben ser muy parecidas entre sí para que el estudiante, porque eso sí sube el nivel de complejidad de las pruebas. No si pongo ejemplos o no pongo ejemplos. Lo que sube el nivel son las propias opciones con las que yo puedo trabajar y de alguna manera ponerlos a pensar. Eso que decimos, ponerlos a pensar. Seguimos. Según la lectura, la palabra bamboleaban. Entonces, fíjense que son 3 preguntas que se van a sinónimos.
pero no cualquier sinónimo, sino un sinónimo acercado, un sinónimo relacionado con el contexto de la propia lectura. Entonces no basta ni siquiera tener un diccionario a la mano, no basta ni siquiera googlear, por decirlo así, para buscar la respuesta. Hace falta analizar y volver sobre el análisis para aplicar una serie de elementos que hemos trabajado, que es contextualizar una frase, que es leer y que es leer con intención, es decir, comprender lo que lees y así sucesivamente. Lo mismo puedo hacer con cualquier asignatura. Si yo he trabajado conceptos claves, yo puedo partir de lecturas que ya existan de mis clases, de tecnología, de derecho, de administración, de mercadeo, de mi área de especialidad, ¿sí? Y sobre esas lecturas, bueno, ¿qué interpretas de esa lectura? Mis exámenes pueden ser así, mis pruebas pueden ser de esa manera, pero además son pruebas objetivas que se autoevalúan. Estos talleres, sí, yo nunca ponía respuestas, preguntas abiertas. Todas eran preguntas cerradas para que la autoevaluación o por lo menos la evaluación automática se diera más fácil, porque todas las clases era un taller. Eran 4 secciones, 4 grupos a los que a cada uno se le hacía un taller. ¿Cuál era mi esfuerzo? Ir cambiando los talleres. El taller 2 para el grupo tal no era el mismo taller 2 para el otro grupo, porque se empiezan a decir las preguntas o porque se empiezan a decir las lecturas. Es más trabajo para mí prepararlo, pero ya después no es evaluarlo, porque la calificación la hace el propio formulario. ¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor la lectura? Eso no se lo va a decir Google. Eso no se lo va a decir el compañero de al lado, porque además las opciones no dice A, B, C. Y porque además las opciones son aleatorias, es decir, que se mueven. Entonces, le agrego de alguna manera a la estructura digital algunos aspectos que obliguen a al necesario análisis, a leer de nuevo y a volver a leer y a volver a analizar y a volver a hurgar y a volver a, de alguna manera, evaluar el contenido. Según la lectura, se puede inferir que la máquina que usaba Guillermo era entonces se puede inferir, pero la lectura no lo dice. Cuando yo llego a que infiera es porque el análisis y la evaluación que hace o la síntesis que hace el estudiante de la lectura es elevado. Estoy hablando de estudiantes de 12º grado, es decir, estudiantes que están pisando las universidades. Por lo tanto, no pueden ser preguntas ingenuas. Claro, yo voy en progresión, es decir, esto ya es el segundo trimestre. Voy de lecturas muy sencillas a lecturas que se van complejizando a medida que avanza. Lo mismo puedo hacer en la universidad. Cada semana que yo los vea, le aplico una evaluación a partir de una lectura. Los obligo a leer algo que tenga que ver con la asignatura y además los autoevalúo, o sea, que se autocorrija, mejor dicho, el formulario, ¿no? Para los que están en las universidades. Inferencia, ¿qué opción evidencia mejor la respuesta del ejercicio anterior? ¿Sí? A partir de este ejercicio, ¿no? En la lectura, la expresión se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Línea 3 es un ejemplo de, nosotros acabábamos de revisar los recursos literarios. Entonces yo aprovecho y meto los recursos literarios, que son análisis que deben hacer ellos de conceptos que deben al menos aplicarse. En la lectura, la expresión nacido para despertar mariposas se refiere a que Guillermo, entonces necesito volver a la lectura e interpretar la expresión. Interpretar no es memorizar, pero sí parto de la memoria. Interpretar no es ni siquiera haber comprendido. Interpretar es incluso tomar postura de lo que yo considero que en la expresión quiere decir tal o cual cosa. El sonido que repite Guillermo, la mujer que observa a Guillermo y así sucesivamente, ¿no? Un segundo taller tiene que ver sobre la relación entre los moluscos terrestres y la recuperación forestal. Son lecturas diferentes a las que de alguna manera el estudiante debe enfrentarse. Entonces, ¿a qué se refiere la expresión? La palabra periférica o periferia, ¿qué quiere significar? La expresión estaciones de control, ¿a qué se refiere? Entonces, esa aplicación
Estoy en un contexto mucho más, sigo siendo un contexto muy elevado. Fíjense que no estamos ni siquiera en el primero o el segundo nivel de la taxonomía. Estoy tratando de llevarlos entre el tercero y el cuarto nivel. Entonces, imagínense que usted cada sesión de clase, usted pueda hacer este ejercicio. Estamos llevando a los estudiantes a unos niveles de comprensión cada vez mayores. Y lo estamos haciendo a través de pruebas digitales de autocorrección. En la lectura riqueza, qué significa la palabra, según la lectura, qué le sucede a los moluscos. De la lectura se infiere qué cuánto. ¿Sí? Fíjense, y esto es lo que les ponía ayer en términos de si la pregunta es, fíjense que ninguna pregunta es obligatoria. Entonces, para que no pasen los desapercibidos y aquellos que pueden ser un poco distraídos, hay una cláusula de envío. He revisado mi taller y soy consciente que lo envío para su evaluación. Asegúrese que está en la última sección de la evaluación. Recuérdese que cada sección es una página. Y está consciente que al activar el botón enviar no podrá regresar la acción. O sea que puede revisar. Es decir, el estudiante al llegar aquí puede revisar. Voy a ir a la vista previa solo para que vean cómo se ve el taller aplicado, ¿no? Este taller está cerrado. Yo, como soy el autor, le digo seguir aplicando. Ahora sí lo voy a volver a poner a que siga aceptando respuestas. Voy a hacer la vista previa para que lo puedan ver en ejecución. Entonces se va a ver así. El nombre y el apellido sí es obligatorio, ¿no? Ahí debe escribirse cualquier cosa. Le damos siguiente y comienzan las preguntas. Y fíjense que las preguntas también son aleatorias, o sea que no van en el mismo orden en el que yo se las leí y se las presenté. Ninguna es obligatoria. Pero, repito, puedo ir atrás o siguiente. Si doy siguiente, sigo respondiendo, pero yo puedo volver sobre preguntas anteriores. Nada me lo impide. Puedo ir atrás. Sigo con la página siguiente y ahora sí, he revisado mi taller y soy consciente que lo envío para su evaluación. Esta pregunta es obligatoria. Vean el asterisco. Asegúrese que está en la última sección de la evaluación y está consciente que al activar el botón enviar no podrá regresar la acción. Voy a intentar enviar sin darle sí. Y esta pregunta es obligatoria, o sea que por ley tengo que volver sobre ella y responder que sí soy consciente. Si no, el formulario no se envía. Esta cláusula de envío es un tema un poco más legal, atendiendo a que las pruebas son siempre un contrato de aprendizaje. Hay que entender que las pruebas son evidencia de un proceso de aprendizaje y por lo tanto necesito tener evidencias sumamente claras. Un aspecto de evidencia de las pruebas son las instrucciones que yo le coloque a mi prueba y que esas instrucciones estén suficientemente pensadas, suficientemente sencillas para que el estudiante en todo momento comprenda qué se le está preguntando, qué se le está pidiendo. Y luego, que no pierda la posibilidad de revisar su examen. ¿Por qué? Porque yo puedo volver, repito, sobre las páginas anteriores y llegar incluso hasta el nombre si es que lo he colocado mal o necesito reformularlo. ¿Sí? ¿A esto hay alguna pregunta, profes? Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? Se ha restaurado tu progreso, ¿no? Es decir, que puedo volver sobre él. ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos viendo? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que haya llamado la atención? ¿Vamos bien? ¿O está muy fuera de lugar lo que estamos trabajando? A ver, bueno, presumo que vamos bien. Vamos a poner otro ejemplo antes que comencemos el trabajo individual. Bien, ok, Uri, gracias. Perfecto, vamos a una prueba
una prueba trimestral. Vamos a ver si esta me sirve. Aquí sí no está distinguida por grupo porque todos lo presentan al mismo tiempo. Ok, fíjense. Indicaciones generales. Lea cuidadosamente todas las actividades que componen la evaluación. La prueba está compuesta de 9 páginas, para lo cual observará una barra de progreso, que es la barra que está en la parte inferior, para avanzar o retroceder. Es decir, que no solamente son instrucciones del contenido, sino instrucciones de todo el proceso. Y no son estudiantes que es la primera vez que usan formulario, pero como es mi evidencia, yo cuido mis espaldas en que le estoy dando al estudiante toda la información por escrito de lo que pretendo que él realice. Esto de verdad, más allá de si la prueba es digital o es escrita, es un principio fundamental a la hora de evaluar el aprendizaje. Y sobre todo, si lo hacemos a través de instrumentos de este tipo. Puede cambiar su respuesta siempre que no haya enviado su evaluación, es decir, que no la haya terminado. Debe marcar la cláusula de envío antes de culminar y utiliza el tiempo que tiene para responder. A veces los estudiantes, sobre todo en estas edades, andan como apurados y pasa lo que pasa. Recuerde que el análisis del texto y la comprensión de la lectura se hace desde el texto y el contexto. O sea, te estoy advirtiendo que todo lo que aparezca allí es parte del proceso que venimos haciendo en los talleres. Fíjense que le presenté primero el taller antes de presentarles la prueba. Nada diferente en términos de los niveles que quiero darte o que quiero exigirte. Toma en cuenta los niveles de comprensión. En este caso, la comprensión es literal, inferencial, crítica y apreciativa. Es decir, que yo puedo llevar al estudiante desde lo memorístico, que es lo que llamaríamos literal, que es el primer nivel, que eso se hace con niños hasta tercer grado a lo sumo, hasta que comienzo a generar inferencias, cuarto, quinto grado, empiezo a formular acciones críticas, estoy ya en séptimo, un niño de sexto puede comenzar con un aspecto más de criticidad, pero séptimo y octavo está mejor. Y ya un estudiante de noveno, décimo, ya de media, ya puede generar apreciaciones. No quiere decir que el más pequeño no pueda hacerlo, pero son los niveles más o menos establecidos también en función de las etapas evolutivas. Digo todo esto porque el estudiante universitario se supone que puede hacer las 4. Entonces, ahí es donde yo sugiero no ir de golpe. Sabemos que estamos recibiendo muchas veces de las escuelas estudiantes muy bien preparados porque viene de una escuela que se ha esmerado en ello y estudiantes que no están tan bien preparados. Eso tiene que ver con estos varios factores que no vienen al caso. Lo que sí es importante es que aunque yo pretenda que el estudiante universitario alcance esos 4 niveles, debo ir de a poco o de menos a más. Un poco también para que ellos conozcan lo que uno pretende y lo que ellos son capaces de hacer. Ahí hay doble visión. Como vieron antes, nombre y apellido y es obligatorio. Es decir, que no lo puedes enviar si no me has identificado tus datos. Pero en la clave de respuesta no pongo puntuación para que el colocar la pregunta no me interfiera en el puntaje total. Ojo con eso. Título de la imagen. Bueno, en Pureza de María, que es este colegio, siempre se ha exigido en las pruebas escritas colocar algún mensaje de Madre Alberta, que es la fundadora, o un mensaje bíblico, un mensaje que sea reflexivo para el estudiante y que le quede a él como una idea motivacional. Bueno, Gustavo tomó, reflexionemos que cuanto mayor sea nuestra exigencia con nosotros mismos, mayor tolerancia y benevolencia obtendremos de los demás. Esa es mi primera parte y comienzo. Parte 1, elementos de la literatura antigua, estoy recogiendo, ¿verdad? Y comienzo a hacer el ejercicio desde preguntas muy sencillas, literales, hasta preguntas inferenciales, críticas o argumentativas. Una obra representativa de la civilización egipcia. El Tanakh es un acrónimo que quiere significar la cultura que da origen a la estructura de códigos escritos. Podemos hacernos esta prueba a ver qué tal salimos en literatura. Un documento representativo de la literatura hebrea es
el Talmud y así, ¿no? Comprensión de lectura, el Génesis y el Popol Vuh. Esto fue un trabajo que realizamos en clase para entender las literaturas antiguas desde dos perspectivas culturales. El Popol Vuh, que no aparece en el programa, pero yo lo integro porque es referente a nuestros orígenes, a nuestros pueblos originarios y americanos, y el Génesis como una visión bíblica de la literatura hebrea. Y surgen cosas bien interesantes. Entonces aquí está, según el texto, el Génesis es, según el texto, no es una prueba de religión, es una prueba de literatura. Estoy hablando del Génesis como una expresión de la literatura hebrea, independientemente de mi creencia, independientemente de la creencia del estudiante. Entonces, estas cosas es importante siempre aclararlas, ¿no? De acuerdo con lo leído, el Génesis quiché se llama, y así, ¿no? Según lo afirmado por el autor, de acuerdo con lo señalado por el autor, el acto fundacional al que hace alusión el autor tiene que ver con qué. Entonces, repito, inferencia, literal, ¿sí? Que son niveles que si yo los coloco en la taxonomía de Bloom empiezan a generarme a mí unos elementos cada vez más complejos. Sigo. Análisis morfológico. Y aquí esto es una parte que para mí es bastante innovadora, porque el análisis morfológico siempre lo necesitamos rayar, ¿no? Subrayar, subraye en rojo el sujeto, en azul el predicado y en verde el verbo, ¿sí? O si es morfológico en este caso sería cuál es el sustantivo, cuál es el artículo, cuál es el adjetivo, cuál es el verbo, cuál es el adverbio y así sucesivamente. Aquí, en este caso, pues la palabra hagas en la oración cumple con la función de, es un verbo, es un pronombre, es un adjetivo. Entonces le doy la vuelta para que él elija la opción más adecuada. Repito, las preguntas se van moviendo y las respuestas o las opciones de respuesta también. La palabra transitorio, la palabra tú en la oración, tú sin tilde, la palabra disminuirá, pero todo eso a partir de una oración, que es esta. Cuando te hagas consciente del carácter transitorio de todas las cosas, tu apego a ellas disminuirá. Hago dos cosas. Una, utilizo una frase que los pueda poner a pensar en el análisis morfológico, es decir, la función que cumple cada palabra en la oración. Y también les pongo una frase que les pueda a ellos quedar en su mente y en su corazón. A eso es que le llamamos nosotros educación integral. Es decir, que utilizo todos los recursos con los cuales voy a enseñar a mi estudiante, en este caso a evaluarlo, para que él pueda ir más allá de del simple análisis morfológico, que es lo que yo estoy utilizando. Dicho de otro modo, para los que somos tan integrales como todos los que estamos aquí, todas las acciones educativas son excusas, buenas excusas, para llegar a la formación integral de la persona. Entonces, no es porque yo enseñe contabilidad, no enseño los valores, o porque yo enseñe español, no enseño valores, o porque yo enseñe tecnologías, no enseño valores, no, sino que nosotros somos seres integrales, nuestros estudiantes son seres integrales, por lo tanto podemos aprender de modo integral. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? No digo que sea lo mejor, pero al menos es el modo como desde mi experiencia lo he ido trabajando. Seguimos con comprensión de lectura, la moda punk, un texto como de los talleres, pero que afina además un tema histórico que es importante que ellos conozcan, ¿no? Como buen adolescente considera que sus modas son las mejores y de alguna manera el texto los lleva también a ver otros modos, otras modas y otros modos de generaciones anteriores que para ellos era lo mejor, lo último, el non plus ultra, como dice. Y así también tienen un poquito de cultura, ¿no? Cultura histórica hasta de la moda. Pues responden hacia eso y van al análisis sintáctico. Y aquí es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque vuelvo a colocar una oración y el estudiante, en vez de subrayar, escoge en la columna correspondiente cuál es la respuesta. Lo dice allí. Escoja una opción en cada columna. La vertical, por si acaso no te acuerdas que es una columna, para indicar a cada fila horizontal el tipo de sintagma, es decir, a la entrada
esto lo voy a poner en vista previa ahora, pero para que lo veamos. ¿Qué tipo de sintagma es? ¿Es nominal, es preposicional, es verbal o adverbial? ¿Sí? En esa misma oración hay 4 sintagmas. Entonces, él necesita recuperar, y por eso voy a la primera sesión, la memoria para indicar qué es un sintagma. Luego, cuáles son los tipos de sintagma. Luego, qué es cada uno de los sintagmas. Y después decidir, ¿sí? Entonces ya esto es aplicabilidad, a qué pertenece cada una de esas frases en las que yo dividí toda una oración, que además, si es oración, porque tiene sentido y porque tiene un verbo. ¿Sí? Me voy explicando cómo les va apareciendo y así todo este análisis sintáctico y vuelve una comprensión de lectura, porque al final hay una serie de habilidades que yo deseo desarrollar en el estudiante y que, dicho sea de paso, este es el segundo trimestre, época en la que los estudiantes comienzan a aplicar la mayor cantidad de pruebas de admisión para el curso siguiente. Y todo este tipo de pruebas los termina a ellos formando y entrenando antes de su ingreso a las universidades. Con lo cual, ganamos por muchos frentes, si es el deseo, ¿cierto? Análisis de texto de la literatura antigua, vuelve a hacer un análisis de texto de comprensión, pero ya no solamente basta comprender lo que dice, sino analizar de acuerdo a la teoría que tiene que ver con la literatura antigua y concretamente con la literatura de la época que inicia a través de la epopeya de Gilgamesh lo que es la escritura cuneiforme, ¿no? Que es la escritura original, mejor dicho. Está la lectura y están las preguntas sobre el texto. Unas más sencillas, unas más difíciles, unas que se circunscriben solo en el texto y otras que necesitan revisarse el contexto. Es más, hay preguntas que requieren haber leído algunos materiales para que con la lectura me puedan generar una visión más completa para responder. Eso es importante pensarlo. Cláusula de envío, lo propio. He revisado mi prueba trimestral y soy consciente que la envío para su evaluación. Vamos a poner la vista previa y con esto cerramos esta parte de ejemplos y que ustedes ya puedan comenzar a trabajar, ¿no? Lo que les decía, este es el nombre y el leitmotiv o lema que colocamos para que el estudiante, eso es lo que yo digo, la barra de progreso, fíjense, no he puesto el nombre, no me permite irme. Dicho sea de paso, tomar en cuenta lo siguiente, que creo que no lo he dicho. Esto es una nueva funcionalidad de Google Formulario, que es antes no sucedía. Usted llenaba un formulario de Google y si llegaba al final y no lo enviaba y se le iba la luz y se apagaba, se perdía todo lo que usted había respondido. Ahora hay un borrador guardado, pero eso tiene que usted admitir en la configuración del diseño que eso se puede hacer. O sea, que vez por vez usted admite que se pueda guardar en borrador esa información. Se guarda en borrador y a medida que avanza, eso va haciendo como cualquier documento Google o cualquier documento en la nube, se va con guardado automático. Si se fuera la luz o se cierra la prueba, usted la puede retomar en donde se quedó. Antes eso no se podía hacer. Fíjense que van cambiando el orden. Y como dije antes, son preguntas totalmente, no son obligatorias, son optativas y forman parte de la decisión del estudiante de responder o no. Lo propio por aquí. Como les dije, son 9 páginas. Él va respondiendo y va viendo lo que responde en su barra, en la parte inferior y en la cantidad de páginas. Lo mismo por aquí. Quiero enseñarles las de los sintagmas para que vayamos viendo
otra forma de presentar, ¿no? Fíjense, esta es la de los sintagmas, como incluso las filas se van cambiando, pierden el orden porque también cambia la manera de responder. Esta, como dije, son de los sintagmas. Esta pregunta debe introducir una respuesta por fila. Estas preguntas se hace obligatoria. Entonces, voy a poner todas aquí, no se preocupen, solo para avanzar y no detenernos en cada una. Siguiente. Nuevamente, comprensión de lectura. Análisis de la literatura antigua y la famosa cláusula de envío. ¿Sí? Entonces, estos son dos ejemplos, grosso modo, de diversas maneras como puedo estructurar un tipo de pregunta y con ello una manera pues, de generar una construcción digital que me permita evaluar de diferentes maneras y que el nivel sea un nivel pues adecuado, elevado y conforme a lo que uno espera, ¿no? Que no sean preguntas tan inocentes como eh, verdadero o falso, que siempre tiene su, su discrecionalidad, ¿no? Vamos a ver un momentito algo. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? ¿Idea? Ok, el trabajo final es muy sencillo, decíamos, la construcción de de una prueba, de una prueba que de alguna forma represente al menos, o sea, diferencias, tipos de preguntas y diferencias el uso de diferentes tipos de preguntas de lo que hemos trabajado en Google Formulario. Entonces, crea tu propia prueba, es nuestro trabajo final. Vamos a compartirlo desde acá. A ver. Ok, crea tu propia prueba, trabajo final. Deseados participantes. Con esta actividad pretendemos aplicar la construcción de pruebas digitales a través del uso de formularios de Google como una forma muy utilizada. No la única, pero por supuesto genera una serie de criterios que pueden ayudar muchísimo a eso. ¿Ok? Cada uno tendrá la posibilidad de redactar al menos 5 tipos de preguntas de las trabajadas, estableciendo el nivel de complejidad, para llamarlo de una manera. ¿Ok? Esta rúbrica la vamos a retirar para agregar algo. Aquí vamos a revisar la rúbrica. Esto puede ser hasta el domingo para el cierre total de las entregas, pero lo comenzamos a trabajar ya. Si lo tienen hoy listo, mejor todavía. Vamos a revisar los criterios, ¿no? Los criterios que se evalúan se pueden identificar, pero no todos están. Bueno, estas son las rúbricas para evaluar, ¿no? Todos los criterios son claros, diferenciados.
Es decir, que todo lo que usted dice en su prueba, tanto en la manera como la redacta como en las instrucciones, está claro. Se puede hacer poca o ninguna diferenciación. Cada nivel está claramente diferenciado, es decir, cada tipo de pregunta puede diferenciarse y la redacción es comprensible para todos los usuarios de la prueba. Aquí lo vamos a esto a ajustar. Ajá. Vamos a editar. El lenguaje está claro. A ver, los usuarios de la prueba. No vamos a trabajar con rúbrica solamente, solo con prueba. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo? Vamos a guardar. Ok. Y vamos a crear un formulario. A ver si me permite uno para cada uno. No me está permitiendo, a ver. No me está permitiendo. Ok. No pasa nada. Vamos a crear un... No, ya les voy a decir cómo vamos a entregar la prueba. ¿Ok? Cada uno va a crear su propio enlace, su propio formulario, ¿verdad? Vamos a asignarlo para comenzar a trabajar. Solamente les voy a recordar cómo vamos a crear eso. Vamos a comenzar a revisar la creación del formulario. Necesito que ahora todos iniciemos la creación del formulario y sepamos cómo cómo lo vamos a entregar. Yo voy a entrar como usuario, no me van a... Hay dos maneras de compartir el formulario. Entonces, paso a explicar eso. Permítanme para que quede grabado. Fíjense, tengo dos maneras de compartir un formulario. Si lo voy a compartir como colaborador, es decir, que esa persona es mi coautor, o le estoy dando acceso para la edición del formulario, lo voy a hacer en la parte superior derecha, en los tres puntos, donde digo agregar colaboradores. Entonces, este formulario se agrega a esa persona. Si le doy allí, pues coloco su correo electrónico y permito que esa persona tenga acceso a ese formulario. ¿Está bien? Por una parte. Eso me permite editar, es decir, que si usted me lo entrega o me lo comparte de esa manera, me está dando opción para editar. La otra forma es donde dice aquí enviar. Usted puede con enlace, que sería, esto sería correo electrónico, esto sería enlace, esto sería insertar. Entonces voy a enlace y este enlace que está aquí o acortándolo, marcando aquí es el mismo enlace, usted lo copia y me lo va a entregar en el, en la, en el espacio de la tarea. Para verificar que entreguemos bien, les voy a explicar cómo es ese proceso. Lo primero que voy a hacer es agregar a Gustavo. A ver si me llega la invitación. A ver, permítame un momentito. Voy a entrar como estudiante a nuestro Classroom. Voy a entrar como estudiante, me voy a unir a mi clase, a esta clase que nosotros tenemos.
Entonces, fíjense, vuelvo sobre el enlace que acabo de copiar. Cualquiera de los dos, como usuario que va a hacer la prueba o como colaborador que tiene la posibilidad de editar la prueba. Entonces, esta es la visión del estudiante. Entro en crea tu propia prueba, trabajo final. Si lo ven aquí en la parte inferior, entro. Al entrar, ver tarea. Entonces, fíjense por favor acá. En la parte superior derecha, añadir o crear. Le doy clic allí y entrego donde dice enlace. Y allí pego mi enlace. Añadir enlace. Entonces, eso es la manera como usted va a entregar su trabajo final. Bien, porque me quiere invitar como un usuario colaborador, es decir, que me va a permitir editar su formulario, o bien me quiere invitar sencillamente como un estudiante que va a aplicar su formulario. Y yo lo voy a aplicar, es decir, yo lo voy a ejecutar como que si soy un estudiante y con eso evalúo su trabajo. Pero le tiene que dar al botoncito que dice entregar para que yo lo pueda ver. Si no, no lo puedo ver. ¿Ok? Si usted ve que no se ve, o sea, que no ha hecho eso, no se preocupe, o que quiere modificar algo del Google Form porque se dio cuenta, no se preocupe, porque allí, si lo entrega de esa forma, puede que el sistema a usted mismo no lo deje entrar en su propio formulario, porque se bloquea hasta que yo lo pueda revisar. Entonces usted anula la entrega, si es el caso, si lo necesita, anula la entrega y puede volver a modificar el enlace. ¿Está bien? Hacer modificaciones en el propio formulario. Esta parte queda clara de cómo se entrega el trabajo. ¿Sí? Yamilet. Bueno, sí me gustaría que vuelva a repetir un poquito allí, que me quedé como media enredada. Ok, no te preocupes. Mira, voy a ir al formulario primero. Tengo dos maneras de entregarlo, ¿verdad? Dije que en los 3 puntos de la mano derecha, 3 puntos verticales, permítanme. Tengo agregar colaboradores, ¿cierto? Agrego colaboradores y esto me genera esto que está aquí. Esto está restringido. Se supone que si lo quiere hacer allí, tiene que decir cualquier usuario que tenga el vínculo puede editar. Lo voy a cambiar para que lo vean. Y al final dice copiar vínculo para la persona que responde. O sea, para la persona a la que yo estoy agregando o sea, el vínculo con el que usted me va a invitar a mí. ¿Está bien? Lo copia y le dice listo. Eso es una manera y tiene un vínculo copiado. Si lo quiere hacer de esa manera, lo resuelve con ese vínculo. No, yo no le quiero dar acceso al profesor Gustavo para que edite mi formulario. Yo solamente quiero que él lo vea y lo utilice como que si él es el estudiante. Entonces le da en enviar. O sea, para que quede claro, cuando usted quiere ya compartir el formulario para aplicárselo a sus estudiantes, es aquí en enviar. ¿Sí? Si usted quiere agregar a otro profesor, es en este espacio donde dice agregar colaboradores. En cualquiera de los dos casos es un enlace, es un vínculo. Lo que quiero que nos quedemos es con eso, que es un vínculo. ¿Está bien? Guira. Adelante, Guira. Sí, hola, buenas noches. Profesor, cuando se comparte como colaborador, ¿le Ajá. permite a la persona, además de editar, ver las respuestas Sí, o ve todo. verla? Ve todo Mm. porque es un profesor como tú o es una persona que le estás dando acceso total al formulario. Entonces puede ser un par mío que yo utilice para un trabajo colaborativo. Por ejemplo, damos la misma materia,
tú la das en un lugar, yo la doy en otro, o tú tienes un grupo, yo tengo otro, pero queremos hacer la misma prueba. Entonces yo se lo comparto a un colaborador. ¿Sí? Ajá, y cuando lo mando en enlace para mis estudiantes como prueba, Entonces le das en enviar. entonces yo veo los resultados también de mi compañera. Sí, si es la misma prueba, sí. Sí. Okay. Disculpe, gracias. Por lo general, y aquí aprovechando la pregunta de Guira, fíjate, suponte que tú tienes una prueba y me la compartes y nosotros estamos dando la misma materia en 2 grupos, ¿sí? Pero yo no quiero alterar tus respuestas, yo quiero es la prueba. Entonces, esto que estoy abriendo aquí es la prueba que Guira me compartió. Pero repito, no quiero alterar sus respuestas, sino que solo las respuestas que se vean sean las de su grupo, no la del mío. Entonces creo una copia. Y la copia ya es mía, pero solo me lo va a permitir si tengo acceso como editor. Si yo le hago una copia a mi compañero para que él la use, sigue siendo mía. Entonces ahí es un poco el uso. Yo la comparto porque quiero que él tenga también la prueba para que la apliquemos juntos, pero no revueltos. Entonces, ese compañero o compañera, cuando reciba la prueba como colaborador, él le hace una copia, que lo ven allí, crear una copia. Entonces ya queda su prueba con él, esa copia, y no afecta mis resultados, ni yo voy a afectar, sus resultados. Eso por allí. Cuando yo se la quiero enviar a mis estudiantes para que hagan el examen, para que hagan la prueba, entonces le doy en el botón, enviar. Tengo 3 maneras de enviárselo. Por correo electrónico, en cuyo caso hay que advertirles que solamente lo pueden responder en computadora, no se puede responder en celular. En enlace, que es el que estoy enseñando, y con lenguaje HTML, que es para incrustar ese formulario en un espacio concreto, ¿vale? En cualquiera de los casos, usted decide si me quiere hacer colaborador de su prueba o me lo quiere colocar como un ejercicio para yo resolver y por lo tanto valorarle su trabajo final. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ahora voy a la entrega. En cualquier decisión que yo tome, yo voy a quedarme con este último enlace, la corto para que sea un poco más pequeña y le doy copiar. ¿Sí? Se copió en el portapapeles, es decir, que ya tengo copiado este enlace que me está viendo. ¿Sí? Voy no con todos, pero Yamilet que nos ha pedido repetir. Ahora vuelvo sobre la tarea. ¿Sí? Voy a eliminar aquí este enlace y vuelvo sobre la tarea. Así como ustedes lo están viendo, así se le va a ver a ustedes. Yo lo que hice fue entrar con un usuario diferente como estudiante. Le doy añadir o crear. Cuando usted va a entregar la tarea o entrega un archivo o entrega un enlace o entrega un Google Drive. Es decir, un archivo que esté en Google, en mi Google Drive. O creo documentos para entregar la tarea. Entonces le va a dar en enlaces y él le dice añadir un enlace. Clic derecho, pegar o control V al mismo tiempo y pega el enlace que acabo de copiar del formulario y le da añadir enlace. Hecho esto, le da al botón que dice entregar. Ahora queda un poco más claro. ¿Sí? Karina, tiene el micrófono abierto. Yamilet. Sí, yo pienso que sí. Vamos a ver el día que se va a entregar. Claro. No, ahora lo que yo quiero es que ustedes comiencen a abrir su Google Form. ¿Sí? Lo que deseo que hagan ahora es que ustedes lo abran. Recuérdense que en cualquier cuenta de Google, preferiblemente la cuenta con la que están inscritos en el Google Classroom, recuérdense que toda cuenta Google, cuando está abierta, tiene la opción de entrar a las apps o aplicaciones de Google. Hace clic allí
y busca formularios. ¿Sí? Hago clic allí. Él me abre todos los formularios y yo puedo iniciar con un formulario en blanco. Hay plantillas, ¿sí? Plantillas hay, eso sí no hay problema. Pero voy a mi formulario en blanco, lo abro desde cero y les recuerdo, solamente les voy a decir esto por ahora y comenzamos a trabajar. Yo les voy a dar unos 15 minutos para que comiencen a abrir el formulario y se enfrenten a crear al menos una pregunta. Y me hagan preguntas o dudas y las hagamos aquí. De tal manera que si hay dudas, si hay inquietudes, me las puedan hacer y lo podamos revisar, ¿cierto? Lo que sí les recuerdo solamente es que en configuración, acuérdese de que tiene que convertir eso en un cuestionario para que usted pueda poner la clave de respuestas, ¿sí? Y establecer los puntajes, todo lo que es la realimentación y así sucesivamente. Bien. Dejamos 15 minutos de trabajo individualizado allí donde están, abran su formulario y comiencen a estructurarlo de modo que si hay preguntas las podamos hacer de una vez. ¿Les parece? Bien. Adelante. 15 minutos muy sencillos de trabajo. Profesor, yo estoy tratando de meterme y yo no puedo. Dígame, Yasuri. Perdón. Tratando de meterme y yo no puedo. ¿Andas cómo? Estoy tratando de meterme para poder crear y no puedo. ¿Y dónde te estás metiendo? Con mi celular, ahí mismo en Classroom. No, pero no es en el Classroom. Tienes que abrir el formulario de Google en la página, en el explorador. Puedes hacerlo desde tu celular, pero no es en Classroom. Es en tu cuenta de Google, Yasuri. Recuerda dos cosas. En el Classroom es el aula virtual donde entregas la tarea, pero en este momento estamos trabajando fuera. De nuevo. Es que no te puedo enviar nada porque lo tienes que crear tú. Tú eres la que me tienes que enviar la creación. Yo no te envío nada. O sea, tú puedes entrar al Classroom, ¿verdad? Pero en el Classroom no vas a crear el formulario. A menos que, escúchame, entres al Classroom, ¿sí? Voy a compartirte esto. En el Classroom, tú puedes añadir o crear. Escúchame lo que te estoy diciendo. A ver si está viendo mi pantalla. Ve mi pantalla un momentito. Esto donde dice crea tu... Ajá.
Espérense. Me espero. No sale. Ah, ya. Ajá. Ahora sí. Lees donde dice Ajá. crea tu propia prueba, trabajo final. ¿Lo ves? Ajá. Ok. Vuelvo al Classroom. Fíjate. Este es el Classroom que tú ves. Por supuesto, como estás en el celular, esto se ve diferente. Tú entras donde dice trabajo de clase. Sígueme, trabajo de clase. Solamente sígueme visualmente para que lo hagas tú después. Entras al Classroom de la materia. Ya tú estás inscrita, ¿sí? Recuerda que ya entraste y no te puedo volver a invitar. Tú tienes que entrar con tu correo. Trabajo de clase. Baja donde dice sesión 3 y lo único que hay en sesión 3 hasta ahora dice crea tu propia prueba. Le das clic allí y le dices ver tarea. Una vez que le das ver tarea, te tiene que aparecer en tu celular con otro orden, pero la información es la misma. Esto donde dice tu trabajo, lo que está a la derecha. Y allí donde dice añadir o crear, también podrías crear solo documentos, presentaciones, hojas de cálculo y dibujos. No permite crear formularios. Para crear formularios, si estás en el celular, tienes que hacerlo desde aplicaciones de Google, ¿sí? Si estás en la computadora, perdón, como estás en celular, yo te aconsejo que vayas donde dice Google y coloques la palabra formulario. Es decir, como que si estuvieses buscando un formulario. Pones aquí en Google, pones Google formulario. Le das Enter, buscador, y creas tu propio formulario. Pero en el celular. Es la única manera que te va a permitir poder trabajar desde el celular. Si no, tienes que esperar a que estés en una computadora para poder hacerlo. ¿Me explico? ¿Me expliqué, Yasuri? Sí, profesor. Perfecto. Tú preparaste las preguntas que quieres poner en el formulario, Yasuri. Porque si tienes dificultad para entrar ahorita y después puedes entrar con la computadora, te sugiero que las vayas redactando, qué es lo que quieres ir preguntando. No me la tienes que enviar ahora, pero que la vayas redactando tú, las copias en el celular o las copias en papel y lápiz, como se te haga más fácil ahora mismo, también para aprovechar el tiempo, y que vayas de alguna forma ya redactando qué es lo que quieres preguntar. Recuerda que son 5 tipos de preguntas. Preguntas donde utilices selección simple, preguntas donde se puede utilizar selección múltiple, los tipos de preguntas que explicamos en todo el seminario. ¿Ok?
Profesor Gustavo, para, para darle puntaje a cada una de las opciones, ¿cómo era que tenía que hacer? ¿Lo convertiste en cuestionario? Sí, pero si yo tengo 5 opciones y de las 5 son solamente 4 ciertas, por decirlo de una forma, ¿cómo le Ajá. doy, cómo le doy puntaje a esas 4 opciones? Le das, por ejemplo, si esta es así, a ver, espérate un momentito. La convierto en cuestionario, ¿verdad? Ya está ¿Estás, convertido. estás usando casilla o varias opciones? Ah, Si es varias opciones, solamente una es correcta. no. Si son varias respuestas correctas, tienes que darle a casillas. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ahora Perfecto. sí, perfecto. Ok. Ajá, sí, sí, ya. Ya va, te vuelvo, es que no estaba mostrando bien, perdón. Si lo tienes en varias opciones, una sola es la respuesta. Pero si son varias respuestas correctas, tienes que tomar casilla. Basta que las selecciones y la pregunta se te cambie. Perfecto. ¿Vale? Vale, Entonces, en la clave de respuestas, escoges las opciones que son correctas y estableces el puntaje que desees y después le das hecho. ¿Hecho o gracias. listo lo que te O aparezca? listo, sí. Perfecto. Profe, ¿puedo compartir el que yo tengo para que lo vea? Sí, claro. Dejo de compartir pantalla yo y nos los compartes, claro que sí. Parte del taller. Si alguna quiere también hacerlo, no hay ningún problema. ¿Compartes pantalla o me compartes el enlace? Como tú quieras, como te sea más fácil. Voy a tratar de compartir pantalla, pero no sé. Es que estoy en el celular. Creo que me resulta mejor el enlace. Como quieras. Cuando compartes pantalla allí, si le das en el botón del centro, creo que te presenta varias opciones. Sí, lo que pasa es que como estoy en el celular, no veo para que sea solamente el formulario que tengo. Por eso es que me va a resultar mejor el enlace. Compártemelo como colaborador, en este caso, para poderlo ver mejor. Okay, Y yo okay. me lo puedes poner en este chat o como quieras, ¿no? O te pongo el correo para que lo copies allí. Gustavo González, que es el correo de Tecnodidáctica. Te lo estoy copiando en el chat. Tecnodidáctica.net. Esto para todos. Si me quieren compartir por allí antes de entregarlo, para que yo se los muestre y vayamos más o menos evaluando, ¿no? No sé si nos dé tiempo de verlos todos, pero al menos llevarnos ideas que nos puedan servir. Profesor, creo que aquí no me va a resultar aquí. Lo que pasa es que yo estaba en la computadora, pero tuve que dejarla y Venirte al me chat. resulta más difícil en el celular, definitivamente. Ok, lo convertí a cuestionario y hice la primera pregunta, una cuadrícula de varias opciones. Puse filas y puse columnas y le puse un puntaje de todas las filas deben ser respondidas. Ok, Cada fila debe tener su respuesta y le puse entonces un punto a cada fila. Al menos perfecto. la primera opción. Y le puse Correcto. una imagen para solamente una imagen que le sirva. Que le sirva de ejemplo o de guía para poder responder. Más o menos. Le busqué una imagen ahorita de internet y la bajé nada más. Ok, no, está bien. Es que por eso uno aprovecha todos los recursos de la red. Vale. Sí, listo. Entonces aquí voy. Aquí sigo. Está bien, muy bien. Uris, cuéntanos. ¿Tú sí nos puedes compartir tu pantalla?
Sí, profesor, solo quería comentar que Ajá, en las pruebas que usted nos ha mostrado, ajá. la primera pregunta era nombre y apellido. Eso nos facilita, pues, saber de quién es la prueba cuando la estamos revisando Así es. para complementar lo de la compañera. Sí, y además, Uris, puedes agregar nombre y apellido, y si estamos trabajando con adultos, entonces conviene agregar la cédula. Otra pregunta, que sea la cédula y que se asegure que no tenga puntaje. Nombre y apellido, cédula, grupo. A veces a los que son profesores de ISAE les viene bien incluso preguntar el grupo, porque damos varios grupos. Entonces, claro, uno a veces ya en el título o en la descripción uno coloca cuál es la materia, pero bueno, también con el grupo ayuda. En fin, lo que quiero decir es que al principio se piden los datos personales del estudiante. Nombre, apellido y cédula agregaría yo si estamos trabajando con adultos. Ok, De esta manera yo lo estaba iniciando. perfecto. Las indicaciones, pues, son parecidas a las que usted tiene, lo No hay tomé problema. como ejemplo, y entonces inicié con nombre y apellido. Ahora Excelente. le puse una sección para iniciar entonces con la descripción de qué es lo que voy a evaluar y entonces sí, con las preguntas que voy a hacer. Excelente. Sí, bueno, he tenido la experiencia pues de trabajar anteriormente con encuestas y con formularios. Entonces, con usted he aprendido algunos detalles pues que no sabía, pero sí, lo que yo, bueno, me gustaría pues si existe la posibilidad de que usted nos diera alguna referencia donde nosotros podamos buscar ejemplos de ítem. Cuando usted nos estuvo mostrando las pruebas, yo estuve anotando pues algunos ejemplos de cómo yo podría escribir la pregunta. Ajá. Sin embargo, si usted pues no, nos puede dejar algún enlace donde nosotros podamos revisar cómo pueden ser estos ejemplos de ítem, cómo los puedo ir redactando y de esta manera yo los pueda tomar como ejemplo para ir construyendo los míos, porque quiero hacer las preguntas, pero no así una pregunta sencilla, sino como usted nos ha enfatizado de que deben ser preguntas que hagan reflexionar para poder dar la respuesta. Entonces, Sí. si pues nos ponen ¿Te el parece, enlace, te parece que puedan ser algunos de los ejemplos que presenté? Les voy a copiar les voy a dar una copia de esos enlaces, de esas pruebas, ¿sí? Para que puedan acceder y ver cómo se construyeron, ¿sí? sí, perfecto. Y bueno, si también tiene alguna referencia de la web que nos puedan mandar el enlace, también se lo vamos a agradecer. Perfecto. No pasa En nada. el Classroom, cuando tenga Sí, chancecito ahora o mañana, de repente también podemos revisar eso. perfecto. Voy a dejar de compartir. Ya yo Vale, agregué su correo como colaborador también. excelente. Antes, sí. Sí. Bueno, sí, hay de eso. Fíjate que yo les estoy dejando, que los estoy haciendo visibles. Yo les estoy dando les estoy dejando en el Classroom algunos materiales complementarios, donde explico otro tipo de formatos o de instrumentos. Este se llama módulo de síntesis de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Que tiene algunos, ¿cómo se dice eso? Algunos modelos o sugerencias a la hora de construir estos ítems. Y les estoy agregando además ya va. Les estoy agregando además algunos de los ejemplos que acabo de mostrar para que ustedes accedan sin ningún problema a mirar, ¿no? A mirar cómo se han hecho.
Vale, vamos a crearlo aquí como material. Voy a probar primero este enlace. Ok, estoy poniendo varios enlaces allí. Voy a actualizar este, porque pueden entrar a las pruebas como editor, pero acuérdense que no editen lo que consigan. Hagan copia y quédense con esas copias, que es lo que estoy tratando de favorecer para que puedan acceder y ver a los ejemplos que he colocado, ¿sí? Ok. ¿Cómo vamos? Preguntas. Comentarios, sobre todo porque quiero que evaluemos el seminario. Yo les voy a dejar un formulario para evaluar y evaluarme. Les dejo dos ejemplos. A ver, estoy con esto. Un poco lento el internet. Otro ejemplo. Ejemplos de formularios y construcción de ítems. Les voy a buscar también les voy a buscar, yo manejo un conjunto de pruebas, no están digitalizadas, pero están digitales, un conjunto de pruebas de admisión que tienen una serie de tipos de preguntas que puede servir un poco a lo que también pregunta la profe Uris. Es decir, que no solamente son la prueba en sí, sino la estructura, que es al final lo que la profe nos está solicitando. ¿Sí? Ok, permítanme un momento.
Bien, vamos a publicar aquí. Esto es sección 3. Y vamos a activar la evaluación del curso. Bien, les estoy colocando la evaluación del seminario, es decir, evaluarme a mí, a ustedes, también en el trabajo del seminario, eh, como parte de este ejercicio. ¿Cómo vamos? Antes de cerrar, eh, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? A ver, La evaluación debe ser contestada en este momento, profesor. ¿Perdón? La evaluación del seminario la debemos contestar ya. No, tenemos hasta el domingo. Tanto Ah, la prueba, tanto el trabajo final como la evaluación tienen hasta el domingo. Digo ahora para que sepan que está activada, la pueden hacer ya, pero ahora mismo sí sugeriría que trabajaran sobre el trabajo final para, por si hay dudas, ¿no? profesor, le voy a compartir la pantalla un segundo. Adelante, claro que sí. Voy a dejar de... Puedes Ajá. compartir, puedes dejar de compartir. Ya. Que está, el de internet está un poco lento.
Es sobre Ok. las configuraciones. Sí, sí, adelante. Ajá, bueno, ya una vez que se toma la opción de convertir en cuestionario, usted nos estuvo explicando, ¿verdad?, de algunas opciones y esto quisiera ver, pues, si realmente hay alguna que no debemos dejar pasar por alto. Eh, Ajá. usted nos explicó cada una de estas opciones que están aquí, pero de repente una que usted considere que no debemos dejar pasar por alto. Por Esa ejemplo, primera, esa ajá, primera, por ejemplo, publicar calificaciones. Allí, más que dejar de pasar por alto, es necesario, pero no la deben dejar de pasar por alto, es decidir qué tipo de preguntas tienen. Si ustedes tienen preguntas abiertas, es decir, preguntas donde ustedes tienen que leer la respuesta del estudiante para poder valorar su aprendizaje, la opción es más tarde, después de la revisión manual, porque necesitan ir una a una revisando qué fue lo que el estudiante escribió. Si todas las preguntas tienen una respuesta cerrada, objetiva, que es una o es otra, entonces la opción que tienes elegida allí, justo después de cada entrega, le da al estudiante la ponderación inmediata de su trabajo. Por ejemplo. Entonces, justo después de la entrega, todas las demás se activan, que son los ajustes de los encuestados. Los encuestados son los estudiantes. Eso por una parte. Si bajas, las respuestas, ahí es importante decidir dos cosas. Si el estudiante, si el profesor, si usted recopila las direcciones de correo electrónico, que eso también ayuda, aparte como lo dijiste antes, aparte del nombre y del apellido, también ayuda que recopiles las direcciones de correo electrónico, de tal manera que puedas confrontar que el estudiante efectivamente es el mismo el que está haciendo la prueba, o detectar alguna irregularidad. Eso por una parte. Y ahí tienes dos. Enviar a los encuestados una copia de su respuesta. Ahí hay que tener cuidado. Si son pruebas de formación, de aprendizaje, yo recomendaría que no le envíe su respuesta. Esto voy a comentar solo un detalle, porque hubo toda una discusión en una escuela donde yo en pandemia generaba la administración de plataformas de más de 6 colegios y hacía la asesoría también del uso. No solo manejaba la plataforma, sino que hacía formación a padres, a estudiantes, a profesores y a directivos. Y hubo en un colegio concreto una discusión bien importante sobre esto, porque en algunos análisis era bueno que el estudiante recibiera copia de lo que él respondió, porque había algunas quejas de los padres. Eso puede hacerse, pero allí, si se activa ese sí, entonces arriba tienes que activar la opción de envío manual, porque necesitas asegurarte que todos hayan terminado antes de enviar cuáles fueron las respuestas que el estudiante seleccionó. De lo contrario, empiezan a compartirse las respuestas que han dado, eso en colegios sobre todo, pero en las universidades pasa exactamente lo mismo y no necesariamente si están virtuales los estudiantes, presenciales delante de ti, pero con dispositivos, se empiezan a compartir la respuesta. Entonces, es más allá de qué es lo que hay que colocar, el análisis es qué es lo que quiero provocar. Si todo se espera a que todo el mundo haya terminado y yo envío manualmente, publico manualmente, o cada quien va recibiendo su respuesta, pero no recibe copia. Eso por una parte. Y luego, limitar a una respuesta, esto es importante, porque entonces el estudiante no puede acceder varias veces a la prueba. Si trabaja en Google Classroom no pasa nada porque él ya lo limita, pero si está fuera de Google Classroom es importante acceder a limitar una respuesta. Eso lo obliga a iniciar sesión. Es una opción de protección, es decir, el análisis al final es la protección. Eso básicamente son de las partes de configuración lo que no deben dejar de pasar por alto.
Ya los ajustes predeterminados del formulario, ya la propia presentación de las preguntas, ya eso es decisión suya, que puede darse o no. Por ejemplo, la presentación del formulario dice allí que son, si se hacen, si se alternan las preguntas, si las preguntas se mueven de lugar, eso siempre es bueno tenerlo activado, por ejemplo. ¿Sí? Gira se nos salió y también la compañera Yasuri. Me imagino que como estaban por celular, no sé si hay alguna pregunta más, alguna inquietud. De mi parte, profesor, solo agradecerle pues toda su enseñanza, todo lo que ha compartido con nosotros. Valoro mucho, ¿verdad? Todo el esfuerzo que usted hace por brindarnos toda esta información y siento que siempre lo que he aprendido de usted ha sido de mucho provecho para mí y trato pues de ponerlo en práctica en la medida de lo posible. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Juris, por tus palabras y tu participación. Pues siempre es un gusto y como siempre digo, pues antes de una posición que en este momento ejerza, siempre me gusta enseñar y eso mientras pueda, enseñar y aprender, ¿no? Porque todo lo que les enseño es porque en algún momento lo he aprendido o porque lo voy aprendiendo o porque lo voy descubriendo. En cualquiera del caso, pues compartirlo siempre ayuda a afianzar. Entonces también les agradezco a ustedes el deseo de siempre estar allí para compartir, para aprender y para también enseñar. ¿Sí? Claro que sí. Yamile, te he leído que has tenido problemas con internet, tranquila. Sí, profe. Ya las clases se las voy a subir, las puse visibles y ya les van a aparecer les va a aparecer en el Classroom. Recuerden que el Classroom no cierra, de tal manera que toda la información que esté allí ustedes van a tener acceso siempre que entren con el correo con el que se matricularon no en la actividad general, sino que están allí en el Classroom. ¿Vale? Les deseo una muy feliz Navidad. Que pasen unos días en unión con la familia, de descanso si es posible, y sobre todo no perder de vista el sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, el Salvador, y es el que sencillamente da la razón de ser de las fiestas. Todo lo demás siempre va a ser accesorio y todo lo demás siempre puede perturbarnos del origen y de la meta final, que es celebrar que Dios se hizo hombre. Feliz Navidad, un venturoso 2023 y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bueno, profesor, para usted. Igual. Que estén muy bien. Déjenme cerrar la grabación antes de irnos.